Pero ahora es momento de una de nuestras columnas. Es así, de la columna de género ya nos acompaña la doctora en Ciencias Sociales Tatiana Pizarro, y la propuesta hoy en la temática es hablar sobre eso que llaman amor es trabajo no pago. Tatiana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, un gusto después de tantas semanas. Y bueno, da justo para hablar de este tema. Imaginamos, ya sé que muchos que son padres, madres, lo han vivido. Hoy levantarse temprano, alistar a los niños, revisar todo, cuaderno de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la particularidad? ¿Qué pasa con las mujeres amas de casa? Que no solamente realizan este tipo de actividades por amor, que no es amor, sino trabajo no pago, sino que este tipo de actividades no son consideradas como trabajo. ¿Por qué? Porque no reciben una paga. Sí, es muy curioso en el último formulario del INDEC cómo surgieron 5 categorías en cuanto al trabajo o en cuanto a actividad. El comerciante o la comerciante, empleado o empleada, el que es justamente cuentapropista, estudiante y aquella persona que no trabaja, quien es la ama de casa. A pesar que estas mujeres realizan las 24 horas una actividad constante. ¿Para qué? Para garantizar la sostenibilidad de la vida. La sostenibilidad de la casa, por así decirlo. Como siempre hablamos de, por ejemplo, países como Alemania, hoy traje un ejemplo clave que es para ver cuándo dejó de considerarse al trabajo no reproductivo, cuándo fue considerado como algo ajeno al sistema económico. En 1881 era considerado, se hacían 2 tipos de mediciones en el censo y paradójicamente eran similares, 98%, tanto varones como mujeres trabajaban el 98%. En 1888 bajó estrepitosamente la cantidad de trabajo o el porcentaje laboral de las mujeres, entonces bajó a un 44%, más del 60%, entonces, si comparamos ambos años. Entonces, ¿en dónde está el quid de la cuestión? Que a partir de la revolución industrial dejó de considerarse aquello que realizaban las mujeres dentro del hogar, dejó de considerarse como parte de lo que ayudaba a que el sistema económico anduviese, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotras decidimos parar un día? ¿Se imaginan que las mujeres un día dicen, vamos a hacer un paro? Que de hecho se ha venido haciendo, pero es más bien simbólico. Pero deciden específicamente no vamos a realizar ninguna tarea doméstica, ninguna tarea reproductiva, ninguna tarea de cuidado. ¿Qué va a pasar? El sistema económico, así tal como lo conocemos, va a colapsar, porque no va a haber quien realice. Planteémonos esta situación. Y aquellas actividades que nosotras realizamos, si no las llegamos a realizar dentro del hogar, ¿sí? En esto que es no remunerado, que esto se reproduce o en realidad se ve en el sistema capitalista, lo tenés que reemplazar con guarderías, lavanderías, con niñeras, etc. Pero nosotras lo hacemos gratis. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Hoy hemos visto que en nuestra realidad ya las realidades son distintas, ya los varones son más comprometidos, en realidad paternan, al igual que las madres, o sea, estamos en igualdad de condiciones, ya hay una perspectiva, se han deconstruido, como quien dice. Pero ¿qué pasa? El que no se ha deconstruido es el Estado, que en definitiva, si bien ayuda u otorga ciertas herramientas para facilitarnos esta igualdad, aún son insuficientes. De hecho, estadísticamente hablando, el 50% de las mujeres están trabajando fuera del hogar, ¿sí? 50% comparado con los varones. Y hay una brecha laboral, una brecha salarial, perdón, de un 27%. Pero ¿qué pasa? Se les exige al Estado que este tipo de que existan justamente esto que hemos hablado en otras veces, una igualdad de condiciones en las licencias, una igualdad de condiciones en
en otros tipos de políticas públicas, etcétera. Muy bien. Ahí está, Tati. Un placer como siempre. Muchas gracias. A vos.